Señor presidente, su turno. Gracias, presidente. Señor Morón, me acusa usted de estar desconectado de la realidad y de desconocer la situación real que vive en nuestra comunidad. Tengo que rechazar cordialmente esa imputación que me hace, porque precisamente los aragoneses me pagan para saber exactamente qué les ocurre, para hacerme cargo de sus problemas y para utilizar todos los recursos e instrumentos que tengo a mi disposición, que tiene mi Gobierno a su disposición, para solucionar esos problemas. Recursos e instrumentos, señor Morón, que por desgracia nunca son lo suficientemente abundantes como para responder a todas las expectativas. Permítanme que le diga con toda cordialidad que creo que en este momento, si la ideología sirve de anteojera para ver la realidad exclusivamente desde un prisma, usted está mucho más determinado que yo por esa anteojera. En otras palabras, creo sinceramente que la ideología a ustedes en este momento les distorsiona mucho más la visión de la realidad que al resto de las fuerzas políticas, no solo aragonesas, sino españolas. Ustedes ya no están políticamente vírgenes, participan en algunos gobiernos. De hecho, y eso se lo tengo que reconocer, en aras a la paciencia que demuestran, a pesar de que los insultan compulsivamente en el Parlamento, luego siguen en los gobiernos como si nada. Pero bueno, están en los gobiernos y lo cierto es que le podría poner muchos ejemplos de hasta qué punto en esos gobiernos que ustedes apoyan se producen aumentos de departamentos, de directores generales y de chiringuitos, como usted los ha llamado, en mucha mayor medida que en el Gobierno de Aragón, que tan solo se aumentó un departamento y que se restringieron otro tipo de asesores y otro tipo de nombramientos. Le decía esta mañana, y se lo reconocía el señor Beamonte, que la cogobernanza deseable no está funcionando en España como debiera. Esto lo reconoce todo el mundo, empezando por los que somos partidarios de esa cogobernanza federal. Ahora bien, también he de decirle que después de la recuperación de la nueva normalidad, el Gobierno de Aragón no ha dado un solo paso, no ha tomado una sola decisión sin coordinarse y sin hacerla de acuerdo con el Ministerio de Sanidad. La consejera Sira Repollés con el ministro Illa habla como mínimo una vez al día y a pesar, insisto, de esa deficiencia de mecanismos de coordinación como existen en otros países federales, es el caso de Alemania, la coordinación ha presidido todas las acciones y todas las decisiones. Nosotros en Aragón hemos sido condenados como Gobierno por la cuestión de las mascarillas, de los materiales de protección. Eso sí, la condena no nos ha llevado a ninguno a la cárcel. Se ha limitado a decirnos que dispusiéramos de mascarillas y de todos los materiales de protección necesarios. Y la condena ha llegado cuando hacíamos corto con un solo almacén para cobijarlas todas. También le tengo que decir, en relación con las actuaciones de la justicia, que respeto absolutamente, cada día defiendo más la separación de poderes, que es uno de los principios republicanos por antonomasia. He de decirle que desde ese respeto profundo, lo cierto es que en Aragón hemos visto cómo el Tribunal Superior de Justicia tomaba decisiones que no tomaban otros tribunales superiores de justicia en España. En concreto, ha habido algún Tribunal Superior de Justicia que ha rechazado la acusación que se le hacía a su Gobierno por la cuestión de las mascarillas, igual que hay tribunales superiores de justicia que autorizan medidas que aquí nosotros hemos visto que eran rechazadas cuando más las necesitábamos.
y hemos tomado decisiones que a la postre se han revelado absolutamente acertadas, como el decreto ley, que desde luego nosotros vamos a seguir tramitando, porque a falta de otro tipo de mecanismos tenemos que estar absolutamente blindados para que cuando haya que tomar decisiones las podamos tomar. Y se lo dice alguien que, insisto, defiende con uñas y dientes el Estado de Derecho, defiende la democracia liberal y defiende la separación de poderes, incluso reclamando que se produzca con más perfección de lo que en este momento se produce en España. Hay varias de las cuestiones que usted ha planteado que me voy a ahorrar responder, porque han sido objeto de mis debates previos con el señor Pérez y con el señor Beamonte. He hablado de la falta de personal, he hablado de que esa falta de personal se enfrentará en todo caso con la inexistencia de profesionales, pero no con la disponibilidad del Gobierno de Aragón, tanto económica como de planificación, para aumentar el personal en todo lo que sea necesario, por no hablar de las cifras de médicos y enfermeras que tiene la sanidad aragonesa por cada 100.000 habitantes, que es muy superior a la media española y prácticamente la más importante de todas las de la geografía española. Mire, yo conozco las residencias de primera mano porque mi padre está en una de ellas. Cuando el Justicia hizo su informe, y el Justicia es un hombre que me merece muchísimo respeto personal, político y profesional, es juez, le dije que no estaba de acuerdo con la apreciación que había hecho respecto a la situación de los residentes, de los que vino a decir que estaban prácticamente confinados o presos y que no había derecho a que vivieran en semejante situación de aislamiento. Yo le dije que no estaba de acuerdo con eso, que a mí no ver a mi padre de la manera normal en la que estaba acostumbrado a verlo me suponía una congoja añadida importante, y a mi padre más todavía, pero que no se puede estar en misa y repicando. No se puede decir que se es laxo, que se es irresponsable en la gestión de las residencias y que como consecuencia de eso se produce una alta letalidad, y al mismo tiempo decir que poco menos que los familiares y todo el mundo entre como Pedro por su casa en las residencias, y de esa forma la posibilidad de contagio aumente exponencialmente. Es verdad que es un fastidio para los familiares, para los propios residentes, estar en esta situación en la que estamos, pero si se hace por algo es justamente por preservar la vida y la salud de esos residentes. Lo del ingreso mínimo vital, señor Morón, ustedes van al revés del resto del mundo. En esto creo que en las Cortes españolas hubo unanimidad de todos los partidos políticos apoyándolo. Lo que pasa es que ustedes creen en una España que no es en la que creemos todos los demás. Esta medida está adoptada en todos los países de Europa, la han hecho antes que nosotros, gobiernos liberales, gobiernos conservadores, gobiernos socialdemócratas. Lo que pasa es que ustedes tampoco creen en Europa. Si hemos de atender a lo que el otro día dijo el señor Abascal en las Cortes. Y cuando hablan de la educación, fíjese, ni el señor Beamonte ni el señor Pérez han hablado del comienzo del curso en términos de problema, porque lo cierto es que nos ha sorprendido gratamente el comienzo del curso. Lo preveíamos más problemático y se ha revelado más normal de lo que se preveía, con un bajísimo índice de contagios, hasta el punto de que quizá en los próximos meses podamos tomar otro tipo de medidas menos restrictivas. Pero claro, es que su problema, señor Morón, es que no cree en la España en la que creemos la mayoría, no creen en Europa y tampoco creen en las autonomías. Habla usted del Consejo de Gobierno socialcomunista que presido. Bueno, yo nunca le he preguntado la ideología a ninguno de los consejeros que forman parte del mismo, pero a fuerza de hablar con ellos, pues sé qué ideología profesan. Desde luego el señor Aliaga no es comunista, el señor Soro tampoco es comunista y lo sorprenderá lo que voy a decir. La señora Maru Díaz tampoco es comunista. Por tanto, búsquele otro apelativo al Gobierno porque el de socialcomunista no le cuadra en absoluto. Habla de la estrategia
Aragonesa de Recuperación Social y Económica, y permita que le recuerde la fábula de la zorra y las uvas de Esopo, luego revivida por Samaniego, esa zorra que intenta agarrar el ramo de las uvas y como no llega dice que están verdes. Bueno, lo cierto es que ustedes intentaron estar en la estrategia y no le dejaron sus jefes de Madrid. Si no, ustedes hubieran estado en la estrategia porque, señor Morón, y yo lo digo urbi et orbi, usted demuestra un sentido común que desde luego no es habitual en su partido. Estoy seguro que usted hubiera estado perfectamente trabajando en esa estrategia y no le resultó posible. Por cierto, como ahora los teléfonos móviles y las nuevas tecnologías le permiten a uno ir actualizando su información casi al instante, he de decirle que las cifras que le he dado de presión fiscal al señor Beamonte esta mañana eran equivocadas. La presión fiscal en Aragón le he dicho que era del 5,19 y la española del 5,31. Pues no. Ahora la española es más baja, 4,87, y la española más alta, 5,36. Es decir, que la diferencia es mayor. Y hay otra cuestión que hay algún asesor mío que, si no lo digo, seguramente puede tener un problema de salud, y es que, a efectos puramente informativos, les diga que hoy mismo 34.000 agricultores están cobrando 242 millones de euros de adelanto de la ayuda de la PAC de la campaña 2020. Usted entiende como antitéticos, señor Morón, autogobierno y unidad. Y nosotros pensamos, y por eso la Constitución del año 78 está redactada en esos términos, que en un país como España la unidad solo es posible desde el reconocimiento de las peculiaridades, del reconocimiento de las diferencias existentes entre unos territorios y otros sobre la base de una adscripción o de la decisión de una pertenencia común a un proyecto nacional. Por tanto, el estado de las autonomías, el autogobierno, como yo lo domino porque me gusta más, no solo no es antitético de la unidad de España, sino que es precisamente lo que hace posible la unidad de España. La unidad de España no es la de don Pelayo y el capitán Trueno. La unidad de España, señor Morón, consiste justamente en asegurar que todos los españoles, vivan donde vivan, tienen los mismos derechos. Y desde el momento en que eso se respeta, la única forma de articular las diferentes peculiaridades del territorio es justamente desde el Estado autonómico, que ha dado excelentes resultados a España, pero que la COVID, eso es verdad, ha revelado que es imperfecto, que tenemos que mejorar los mecanismos de coordinación horizontales, a pesar de que la pandemia nos ha dado ocasión a los gobiernos autonómicos de conocernos, de tratarnos, de respetarnos y de colaborar con mucha lealtad, una lealtad que, por cierto, creo que ha venido para quedarse, y desde luego se tiene que mejorar la coordinación con el Gobierno de España, que en situaciones como esta, de manera absolutamente indiscutible, tiene que liderar. Señor Morón, este Gobierno mío, todas las decisiones que ha tomado en materia de sanidad, las medidas, absolutamente todo, se ha hecho con criterios estrictamente sanitarios. La política no ha interferido nunca. Y los criterios sanitarios no son solo los de la consejera y quienes de manera ordinaria trabajan en el departamento, sino que se han rodeado de asesores de mucha enjundia, algunos de ellos ocupantes de cargos importantes en la propia Organización Mundial de la Salud. En todo caso, señor Morón, con usted no puedo debatir sobre la estrategia aragonesa de recuperación social y económica porque ustedes no la comparten. Con usted no puedo debatir sobre el perfeccionamiento del Estado de las autonomías porque, con mucha honradez por su parte, reconocen no creer en él. Pero, en todo caso, vuelvo a insistir otra vez, yo lo reconozco personalmente, sentido común. Su intervención lo demuestra, se parece bien poco a la de otros líderes de su partido en otros ámbitos. Y si desde ese ámbito del sentido común usted y nosotros podemos colaborar, yo estaré encantado de la vida. Gracias, señor Lamans.